Bienvenido, esto es Una Industria de Ideas. Y hablando de ideas, en este programa de Mercado y Negocios hemos presentado en bandeja una serie de tips para fundamentalmente aquellos chicos que están egresando de los colegios. Estamos a mediados de noviembre, Dios mediante el mes que viene, si Dios quiere, van a estar dando sus últimos exámenes, los más aplicados. Algunos se dilatará un poco el trámite hasta el mes de febrero, esperemos que no mucho más allá de ello, para poder recibirse de bachilleres. A partir de ahí, ¿qué van a hacer? Es el gran dilema de la vida. Bueno, en una suerte de socios por un día, que es el programa de Junior Achievement, también hemos pensado en Mercado y Negocios presentarte a lo largo de los próximos programas la entrevista con la experiencia de vida con algunas profesiones tradicionales para ver si los ayudamos a los chicos en esta decisión de decir, voy a estudiar en un terciario, una carrera universitaria, tal vez decidís sumarte a la empresa familiar o desarrollar tu propio emprendimiento. En el programa de hoy conversamos nosotros con un abogado, porque es una de las carreras más tradicionales, que más adeptos suma en los claustros cada vez que comienza un nuevo ciclo lectivo. Y generalmente nos pensamos en este tipo de estereotipo como el abogado que va con sus expedientes bajo el brazo hasta la ciudad judicial o en una corte dirimiendo algún tipo de litigio. Darío Arias, él es consultor en Derecho de los Recursos Naturales y Energía, se especializó en estas ramas. Por eso hoy está viviendo del otro lado del mundo, en Qatar, en Doha. Allí trabaja en Qatar Petroleum. Pero, ¿cómo fue el camino que recorrió hasta llegar justamente a trabajar un salteño en países árabes? Bueno, se lo preguntamos en una visita que tuvo oportunidad de realizar aquí a Salta a su familia por unos breves días y contarnos. Cuando él egresaba de la facultad de acá, de la Universidad Católica de Salta, ¿se imaginaba este futuro? De eso y mucho más, habla para vos, que estás pensando, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Bueno, yo vengo de una familia de abogados. Yo soy la sexta generación de abogados, mi padre fue abogado también, y él me decía que el litigio, que es un poco el concepto, el approach que tenemos en general los abogados en la Argentina, es muy desgastante. Él hizo una carrera en 5 años, 6 años, en la Católica. Acá en Salta. Sí. De ahí hice 2 maestrías, una en la Universidad Austral sobre asesoramiento jurídico de empresas y otra sobre recursos naturales con orientación en minería, que no era específicamente de derecho, sino de derecho y política de los recursos naturales en la Universidad de Dundee, en Escocia. Yo ejercí en Salta 5 años también como abogado de estudio, digamos, o freelance, o la profesión liberal, como se dice, donde sí, el 90% es litigio. Y además es un poco la orientación y la forma en que nos educan, digamos, en la universidad, de orientar mucho hacia el litigio, cuando hay una gran gama de otras alternativas dentro de la carrera, dentro de la profesión, que uno puede realmente desarrollarse y que son incluso hasta más creativas y más proactivas, o más vinculadas a la actividad económica, al desarrollo y a hacer cosas más que a defenderse en el momento del litigio. Primero que nada hay que tener un poco la visión y la intención, la voluntad de decir, bueno, quiero algo más que, como decíamos, solamente sentarme en el estudio a esperar que venga un cliente a buscarme por un probable litigio, por ejemplo, ¿no? Eso requiere una serie de otros conocimientos instrumentales que nos van a ir abriendo otras puertas, porque, como decía, la actividad del abogado puede ser muy amplia, en sector público, sector privado, nacional o internacional. Requiere, primero que nada, por ejemplo, bueno, una especialización o carreras de posgrado que te permitan diferenciarte de lo que solamente es el abogado de base o que terminó los 5 años de su carrera y puede ejercer como abogado. Después el tema idiomas, o sea, de hecho, bueno, yo trabajo en un país donde se habla el árabe, pero trabajo en inglés, 100% en inglés, hacer contratos en inglés, negociaciones en inglés, todo lo que son dictámenes, todo en inglés. Y este tipo de conocimientos instrumentales uno lo va adquiriendo en forma informal o como decía vos, de la estructura de trabajo del día a día y además formalmente también, o sea, yo empecé obviamente, sí, yendo a un instituto de inglés, rindiendo exámenes, después con un TOEFL, por ejemplo, que es lo mínimo que se necesita para estudiar en una universidad afuera, y después seguir estudiando y seguir sumando otros idiomas también. Por ejemplo, yo trabajé en empresas brasileñas que hablan en portugués. Entonces aproveché, bueno, que no es tan complicado y me puse a estudiar portugués, incluso antes de trabajar con Petrobras, por ejemplo,
con lo cual después me permitió también meterme en la empresa y en el idioma, porque el idioma no es solamente saber comunicarse o la posibilidad de comunicarse, sino el de ponerse en los zapatos del otro, en su cultura, en su literatura, en la forma de pensar, en la forma de expresar las cosas, y uno abre puertas. O sea, la comunicación abre puertas en la medida que uno pueda llegar al interlocutor, y el idioma ayuda mucho en eso, ¿no? El tema del derecho, bueno, pasa algo muy particular. En el campo de los hidrocarburos, por ejemplo, en donde se manejan siempre una gama de contratos que son más o menos parecidos en todas partes del mundo. O sea, yo trabajo sobre todo en contratos. Y el contrato, en definitiva, es la manifestación de dos voluntades que se juntan para hacer algo. La ley aplicable puede ser cualquiera. En Qatar particularmente lo que hicieron, ellos son un país muy joven que se independizó en los 50 de los ingleses y copiaron la legislación civil, por ejemplo, de fondo de los egipcios. O sea que estamos hablando de un código de raíz napoleónica, un código civil como el nuestro, muy parecido. Con lo cual también tengo alguna ventaja porque puedo conocer más o menos cómo son los lineamientos generales de la ley civil, por lo menos. Tratar de conocer, sin dejar de ser abogado, lo máximo posible de la industria. O sea, ir al campo, por ejemplo, y yo se lo digo, por ejemplo, en la universidad cuando doy clase de derecho de agua, por ejemplo, o de derecho minero. Hay que ir a la mina, hay que ir al campo y hay que saber lo que es un canal, una acequia, un comparto, una toma. Bueno, hay que saber lo que es un open pit, o sea, una mina a cielo abierto, lo que es un drenaje ácido, lo que es la seguridad, la salud, toda la cuestión de ambiental vinculada a esa actividad. Entonces, ir a un pozo petrolero, ir a una plataforma, ir donde están perforando, porque hablamos de un contrato de un arbolito de Navidad, por ejemplo, de un lifting, de un chancho inteligente, que son todos términos muy técnicos de la industria y además en otro idioma también, ¿no? Muchas veces hay solamente términos que se usan en inglés y entonces uno hay que saber de qué se trata, etc. Lo que pecamos siempre en la Argentina es de pensar que solamente uno puede ser profesional o nada, cuando hay una gran gama, como vos decías, de muchas otras carreras técnicas que a lo mejor son muchísimo mejor remuneradas que las carreras tradicionales, ¿no? Por ejemplo, y en el campo que me toca, los geólogos, geofísicos, ingenieros en petróleo, eso en cuanto a carreras universitarias. Pero después hay una gran gama de gente, por ejemplo, que hace soldadura de gasoductos, por ejemplo, que es una especialización del soldador, pero que a lo mejor gana 5, 6, 7 mil dólares mensuales, limpios, que no es una cosa imposible de lograr, que le permitiría tener realmente un ingreso muy interesante a gente que a lo mejor no tuvo la posibilidad de llegar a una carrera universitaria, o que a lo mejor ni siquiera vale la pena invertir tanto en una carrera universitaria cuando hay muchas otras alternativas intermedias, mucho más rápidas de lograr incluso, y muy bien remuneradas. Hoy en todas las carreras vinculadas a la energía están captando jóvenes profesionales aún antes de recibirse, que empiezan a las empresas a buscarlos porque hay una gran demanda de mano de obra. Pero creo que falta información, hay gran asimetría en la información, en lo que buscan las empresas y en lo que estudian los estudiantes, y que después se dan cuenta que no es lo que el mercado está demandando. Y así, bueno, en tema de servicios, de industria alimenticia, de energías en general, farmacéutica, una serie de industrias que son hoy de punta, pero que requieren mucho más especialización o gente que deje lo tradicional y que empiece a buscar esos nichos, ¿no?, de mercado. Y para vos, que quizás ya dijiste en casa en este último tiempo, estoy terminando el colegio y probablemente vaya a estudiar abogacía y no faltó algún pariente, algún tío, abuelo que te diga, pero si está lleno de abogados, hijo, uno más, ¿por qué no vas pensando en otras opciones? Las opciones, nos decía Darío, se dan a través de la especialización, que era lo que quería compartir con nosotros. Pero no te creas que eso fue todo lo que conversamos. En el próximo bloque redondeamos esa experiencia riquísima de vida, de cómo es la vida de un salteño viviendo en Qatar. Hablando de un salteño, hay muchos salteños así de chiquititos que necesitan de tu ayuda. Estamos hablando del compromiso solidario. La Fundación Padre Martiarena está organizando para el próximo viernes 18 un almuerzo al que invita fundamentalmente a los empresarios, a los emprendedores de nuestro medio, a los políticos, a compartir un almuerzo que lleva por eslogan un festejo, una ayuda.
Se va a desarrollar en el Hotel Casa Real, que queda en la Mitre 669. Puedes adquirir las entradas ingresando directamente al sitio de la Fundación martearena.org y enterarte entonces que lo que se va a hacer con la adquisición de estas entradas, y además de compartir un rico almuerzo y un festival folclórico, es la compra de medicamentos antiparasitarios para los chiquitos menores de 4 años que viven en las comunidades aborígenes de nuestra provincia. Ya estás ingresando al sitio web. Bueno, aprovecha el corte entonces y nosotros seguimos compartiendo más industria de ideas en el próximo bloque.